Hola estilista, hoy vamos a hablar de la transparencia. ¿Qué es la transparencia? Es el nombre que hemos dado a la técnica para poder entender esta línea de luz en que vamos a diseñar en el cabello. ¿Por qué es tan importante la transparencia? Es la técnica que utilizamos para poder transformar. Y aquí te voy a enseñar cómo la utilizamos y por qué la utilizamos. Pero lo primero de todo es quiero que entiendas muy bien todo el diseño de la transparencia. Es la línea en que conseguimos transformar el cabello, trayendo más naturalidad hacia la raíz de una manera en que no marca el crecimiento. Cuando nosotros tenemos el efecto de transparencia, lo que conseguimos es marmorizar, es crear este efecto de una mezcla con el cardado. ¿Okay? Entonces, para que entiendas, la transparencia tiene este efecto de conseguir traer o más cardado o menos cardado, trayendo más naturalidad. Si yo quiero transformar el color de alguien sin mezclas de tonos, sin tanta profundidad en las mezclas, voy a utilizar la transparencia. ¿Y en cuáles casos las utilizamos? Sobre todo para poder traer este efecto de mayor naturalidad, ¿ok? Para poder transformar de cabellos oscuros a claros con un efecto de naturalidad muy bonito y no dando este efecto de dañando mucho el cabello, no teniendo que poner demasiadas mechas. Yo consigo con pocas mechas crear mucho más naturalidad. ¿Eres de estos estilistas que te sientes cansado de trabajar? ¿Tienes esta sensación de que trabajas 7 días a la semana? Tu sueldo no llega para pagar tus cuentas o no te sientes valorado por lo que recibes. Tienes estas inseguridades con la técnica o no consigues alcanzar el resultado de la técnica que siempre esperaste. Tengo preparado un PDF para ti donde va a resolver todas estas dudas, enseñarte un camino para poder crecer y poder conseguir transformar esto cansado que estás, o esta falta de dinero, o esta falta de que no sabes cómo ir al otro nivel. Haz una cosa, es muy fácil, clica en el enlace y descarga este PDF para ti. ¿Cómo usamos la transparencia? Ahora cuando miramos aquí, probablemente ya has visto algunos de estos diseños y para poder entender cómo la transparencia es tan importante. Sobre todo a nivel de esta zona de aquí, es la parte que contorna el cabello y crea este efecto alrededor. Aquí voy a dejar un diseño, voy a dejar aquí una foto para que puedas entender cómo esto en la nuca crea este efecto de naturalidad y así acompaño el crecimiento del cabello. Luego, después aquí, ya voy viendo efectos que tienen contraste. Esta zona de aquí que tiene un espacio que tú no la ves con una transparencia significa que tenemos un contraste. Y las transparencias siguen en diagonal. ¿Y por qué la utilizamos en diagonal? Porque no queremos que marque el cabello. Queremos que tenga una ligera inclinación, como una especie de nube, que lo que nos va a formar es iluminando hacia arriba y no dejando una marca. Y aquí en el medio nos vamos a terminar de cerrar este efecto, cayendo un efecto de luz como por dentro. Y en el medio tendremos dos partes de V para crear y así vamos escalando. Este es uno de los colores en que utilizamos para el full blonde, para poder crear todo este efecto de transformación del rubio, para que puedas entender. Aquí es el contorno, es cuando el cabello crece y vamos a iluminar este cabello desde el nacimiento, muy pegado, y son transparencias más finas para poder crear este efecto de aquí. Y vamos a seguir subiendo encima de la oreja. Cuando lo estés aplicando en el cabello, ahora también te voy a enseñar cómo esto genera este efecto de más luz, pero ahora quiero que entiendas aquí en la cabeza cómo esto te va a ayudar. Si estás empezando ahora o si ya trabajas, pero no haces estos diseños, ¿qué es lo que te va a dar el efecto de la transparencia? Te va a dar un proceso de un diseño limpio de color. ¿Vale? Cuando vayas a hacer la técnica, sabes que no va a haber mezclas de toda la tonalidad. Y sí, aquí también lo vamos a utilizar lo mismo. Hay muchas personas que lo llaman baby lights, estos efectos. Y el baby lights es esta técnica de un nacimiento más natural, con menos efectos de contraste. Y aquí con la transparencia ya lo vamos a hacer directamente esta mezcla de color. Entonces es muy importante entender que el efecto de utilizar la transparencia te facilita el diseño y te facilita para poder crear colores donde vas a transformar el color de las mujeres o crear una naturalidad de su crecimiento de raíz. Ahora te voy a enseñar cómo lo utilizamos para que puedas entender toda esta parte. Primero de todo, mira esta parte aquí del contorno,
que es donde vamos a crear esta primera transparencia que va a generar este efecto de luz aquí en la nuca. Esta es la diferencia del efecto de la transparencia, que es la parte más importante, es que vamos a crear este efecto de cardado, y esto de aquí va a ser el diseño en que vamos a tener para poder crear esta naturalidad, ¿okay? Entonces, la diferencia está justo aquí. Yo tengo un efecto de luz aquí, con transparencia, si lo podéis ver, y tengo un cardado también. ¿Qué va a hacer? Que cuando yo vuelva aquí el cardado, esta parte la vamos a tener más natural, y esto va a crear el efecto de transparencia. Y esta misma transparencia la vamos a hacer 3 sesiones aquí para poder crear. Luego, por dentro, ¿cómo va a ser esta transparencia? Va a ser el efecto de que vamos a tener aquí, como he enseñado en la técnica, un efecto en V, aquí. Vamos a crear esta línea en diagonal, una línea muy fina aquí, que vamos a trabajar para poder crear esse efeito de transparência, seguindo a técnica. E aqui igual, vamos a cardar. Aqui abaixo haverá cabello de contraste, que é o que nos vai dar este efeito de luz e sombra, para poder dar este efeito. Em la técnica do método Bra, vais a conhecer todo o passo a passo de como fazer isto, mas o mais importante agora é entender os efeitos de luz e contraste que genera a transparência. E logo, quando deshago o cardado, temos esta naturalidade, uma ligeira sombra que nos cria o efeito do cabelo natural que não ha sido decolorado. Aí está, transparência e logo hacemos. Agora mira no lateral, como lo podemos utilizar a transparência. Aqui está nosso modelo, que não se queja de nada, e está para poder criar este efeito para que podáis ver. Então, quando temos isto, que vamos a buscar? Vamos a buscar esta linha em seu contorno para poder trazer esta transparência de que nos vai dar quando ela se recoge o cabelo, vamos a ter todo este efeito. E igual, vamos a cardar também, ok? Então, se lo habéis entendido, o processo de la transparência é buscar esta linha recta para poder trazer este efeito de naturalidade, de mezcla de color. Aqui nas pontas vamos ter todo iluminado, em la raiz também, e o que vamos a ter é um cabelo em que vai estar muito iluminado cerca de la raiz, pero com naturalidade da mezcla del color, que nos vai dar um efeito muito bonito e muito iluminado quando ele se recoja, sabendo que nesta zona de aqui, segundo o cardado em que eu utilize, pode ser mais ou menos cardado, vou ter uma sombra de naturalidade para o crescimento. Okay? E aqui também, no flequillo, aproveitando já que estamos aqui, agora te vou ensinar como utilizamos as transparências, neste caso desta técnica que he ensinado, que é a técnica em nuvem, que nos vai dar esta linha de desenho de ter 2 linhas aqui, de transparência no contorno. Então, seria algo praticamente assim, ok? Criando este efeito de transparência. E aqui lo podéis ver. Olha que bonito. Se vai vendo o efeito. Então, quando este cabelo lo volvemos, desenredamos e lo recogemos, temos todo um cabelo iluminado desde cerca de la raiz, criando este efeito de muita naturalidade e muita luz. E no livro seria já esta zona superior que vamos a criar as zonas em horizontal, como lo quieras chamar aqui, pero lo llamo que é em horizontal. É esta parte do cabelo onde vai criar este efeito de mais naturalidade aqui. Então, aqui abaixo há contraste e o que vamos a utilizar é o efeito de la caída do cabelo. Aqui. Assim. E assim temos como utilizamos a transparência para criar naturalidade, sempre com cardado e um efeito muito bonito para poder fazer esta mezcla de color. Agora que has entendido todo a respeito da transparência, de como criar a luz e como criar estes colores com esta técnica, te quero explicar que há muito mais.
Pero ¿dónde lo tienes que ver en acción? En mi Instagram, que lo voy a dejar aquí para que puedas aprender y verme cómo trabajo y cómo aplico estas técnicas. No puedes perder, está en mi Instagram. Y quiero también que me etiquetes para que yo pueda ver tus trabajos, que has puesto en práctica lo que has aprendido aquí. Pero tengo algo más para ti. Después que has visto la técnica de transparencia, hay algo que te va a empezar a aparecer en tu cabeza. Y ya lo sé, pero por eso voy a dejar aquí una técnica muy importante, una manera de aprender más a respecto de luz y contraste. Es este siguiente vídeo que te va a hacer tu cabeza empezar a entender más y diseñar colores con más seguridad. Así que clique en este vídeo aquí abajo porque vas a estar aprendiendo mucho más. Nos vemos en el siguiente vídeo.